Extraños objetos han sido vistos sobrevolando los cielos por todo el planeta. Muchas personas aseguran haber sido testigos e incluso haberlos grabado. Algunas de ellas ofrecen testimonios muy confiables. Y aunque se han detectado muchísimos fraudes, existe una gran cantidad de avistamientos que no pueden ser explicados tan fácilmente. La teoría más popular sostiene que estos ovnis serían naves espaciales extraterrestres que visitan la Tierra. Pero este tema es tan complejo que un solo video no bastará para abordarlo por completo. Así que lo que verás aquí será solo una primera aproximación a uno de los misterios más desconcertantes de nuestra cultura. Y para intentar comprender este fenómeno, debemos regresar al año de 1947 para examinar su génesis y estudiar sus consecuencias hasta el día de hoy. Si una nave extraterrestre realmente cayó en Roswell, Nuevo México, estaríamos ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Porque por fin sabríamos, sin lugar a dudas, que no estamos solos en el universo. Algo que me quedó claro, tras investigar el caso Roswell, es que allí sucedió algo importante. Y existen pruebas de que el gobierno estadounidense mintió y que estuvo muy interesado en ocultarlo. Iniciando el sistema, cargando parámetros y arrancamos. Hola, soy Kike Booster. Todo empezó en julio de 1947. Después de una tormenta, el granjero Mac Brazel encontró un pequeño montón de escombros cerca de su rancho en Roswell, Nuevo México. Algunos de estos restos parecían ser papel aluminio muy resistente, vigas de madera balsa y otros objetos metálicos. Mac Brazel estaba convencido de que se trataba de los restos de un platillo volador. Y fue así como lo informó al sheriff local. La base aérea de Roswell envió a 2 oficiales a recoger los escombros. Uno de ellos era el oficial Jesse Marcel, quien antes de llevarlos a su base, hizo una parada en su casa durante la madrugada para mostrárselos a su familia. A su hijo de 11 años le aseguró que eran los restos de una nave extraterrestre. El niño no olvidaría nunca una especie de viga con inscripciones extrañas que parecían jeroglíficos. Su padre decía que debía tratarse de escritura de otro mundo. Recuerda este detalle porque volveremos a hablar del hijo de Jesse Marcel 30 años después. Luego de estos hechos, el ejército emitió un primer informe oficial donde afirmaba literalmente que se habían capturado los restos de un disco volador. La noticia se propagó como reguero de pólvora por todo el mundo. Pero ¿por qué el granjero, el oficial Jesse Marcel e incluso el gobierno hablaban de platillos voladores? Sucede que entre junio y julio de ese año se habían reportado múltiples avistamientos de objetos extraños en los cielos. Incluso un aviador llamado Kenneth Arnold, apenas unas semanas antes del evento de Roswell, declaró haber visto una flota de 9 objetos voladores sin cola que se movían como platos que saltan sobre el agua. Un periodista malinterpretó su descripción e interpretó el término platillo volante, aunque en realidad los objetos descritos por Kenneth Arnold tenían más forma de media luna. El nombre se viralizó. Al día siguiente del primer informe apareció un segundo comunicado oficial que corregía al anterior. Lo que se había encontrado no sería un platillo volador, sino los restos de un globo sonda meteorológico. En aquella época, la mayoría de la gente confiaba plenamente en lo que decía el gobierno, y el caso Roswell pasó al olvido. Pero los avistamientos no cesaron. La semilla ya estaba sembrada. Las luces en los cielos norteamericanos se multiplicaban. Y fue el propio gobierno quien, quizás sin quererlo, abonó el terreno para el crecimiento de la cultura ufológica. ¿Acaso el gobierno estaría usando esta confusión a su favor? El incidente Roswell quedará en la congeladora y no se sabrá más de él por algún tiempo.
Los años siguientes sirvieron para que la planta germinara y fuera creciendo. Nuevos avistamientos alimentaban la idea de una gran conspiración. Habían extraterrestres capturados. Aparecían hombres de negro para intimidar a los testigos, mientras otras personas eran secuestradas por grises para sus malvados experimentos. Estos fueron los frutos que en los años siguientes iban alimentando la cultura ufológica. Fue así que el fenómeno se volvió muy popular. El cine, la televisión, la literatura lo transformaron en un producto rentable, capaz de generar millones en ventas de libros. Pronto aparecerían los nórdicos o hermanos mayores, supuestos alienígenas benevolentes venidos de las Pléyades, con mensajes de amor, tecnología y evolución espiritual, que incluso se dejaban ver y fotografiar por algunos personajes que se hicieron muy populares en esa época. Estos aliens habían venido para compartir su ciencia, tecnología y se declaraban protectores de la humanidad. Pero lo común era que las naves parecían preferir mantenerse ocultas. Y como es muy difícil estudiar un objeto que no se deja ver con facilidad, otros ufólogos prefirieron buscar evidencias en tiempos remotos. Así fue como a Von Däniken no le fue difícil encontrar este tipo de discutible evidencia en otras épocas, en aquellas civilizaciones antiguas que veían el cielo como sagrado. Fue de esta manera que Von Däniken pudo incluso encontrar referencias y descripciones de naves espaciales en las páginas de la Biblia. Hubo otros intentos por tratar de explicar este escurridizo fenómeno de manera más científica, como Jacques Vallée, un astrofísico que afirmaba que los ovnis podrían relacionarse más con algún tipo de manifestación psíquica. Pero estos intentos fueron opacados por otras teorías que parecían llenar mejor el vacío espiritual de una generación influenciada por el materialismo. Entonces surgen nuevas asociaciones en donde ya no era importante el contacto físico con estos seres, bastaba un medium. Al mismo estilo de los espiritistas que se pusieron de moda en el siglo XIX. Estos mediums establecían comunicación con estos mensajeros del espacio, pero también estaban los contactados que aseguraban haber sido invitados a viajar a otros mundos en estas naves espaciales, y que ahora eran los intermediarios de estos guías extraterrestres. Maestros ascendidos, comandos espaciales, hasta el mismo Jesús formaba parte de esta cátedra de maestros espaciales que mediante escritura automática o telepatía transmitían su sabiduría a la humanidad desde todos los rincones del universo. Este nuevo conocimiento, gracias a su etiqueta de científico, tuvo mucho éxito entre los que habían abandonado las creencias tradicionales para abrazar esta nueva espiritualidad más moderna, y que habían sido elegidos para una nueva era. Es que los alienígenas también anunciaban la inminente llegada de un nuevo tiempo, de una transformación de la humanidad y por supuesto su próxima llegada a la Tierra. Lo curioso es que había tantos mensajes como mensajeros, y entre ellos no se podían poner de acuerdo. Quizás en lo único que coincidían era en su rechazo a la religión tradicional. Para finales de los años 70, el ocultismo y lo paranormal estaban en auge. Las personas se sienten muy atraídas por estos temas misteriosos. Por eso, los libros de temática paranormal abundan, y cobran fuerza las asociaciones de personas que se relacionan con lo oculto en todas sus variantes. Hasta ese momento, Roswell había sido prácticamente olvidado, pero la efervescencia de la temática ovni y paranormal significó también la mejor oportunidad para que Roswell reaparezca. El físico Stanton Friedman contrató al hijo del oficial, Jesse Marcel, aquel niño que había visto los jeroglíficos. Así es, el chico que había visto los jeroglíficos y que les dije que volveríamos a saber de él. Y ambos recopilaron más de 60 testimonios sobre el incidente. 30 años después, esta nueva versión traía detalles desconocidos que se convertirían en todo un bestseller. En esta nueva versión de los hechos, remasterizada, este libro narraba una historia diferente a lo que se conocía hasta ese momento. En esta nueva versión se menciona el accidente de posiblemente 2 naves, la captura de sus tripulantes extraterrestres y también las implacables maniobras del gobierno
para encubrir esta información. ¿Es posible que todos estos testigos hayan mentido? Tal vez no, pero debemos tener reservas. 3 décadas es mucho tiempo, y es fácil que los recuerdos se mezclen o se distorsionen. Y es fácil que pueda haber alguna confusión de fechas, y los testimonios podrían corresponder a otros eventos extraños sucedidos en esa época. Sin olvidar que el autor del libro, Charles Berlitz, era ya famoso por otras obras de temática paranormal como El Triángulo de las Bermudas, La Atlántida o El Experimento Filadelfia. El famoso escéptico James Randi acusó al autor del libro de falsear datos conscientemente. Ahora, años después, podemos confirmar que sus libros decían muchas cosas alucinantes, pero con muy poco sustento. Con la caída del comunismo y ante la presión mediática, en los 90 el gobierno norteamericano empieza a liberar información que antes era clasificada y admitirá que había mentido en 1947. El informe del globo sonda había sido una tapadera para encubrir un proyecto de alto secreto llamado Mogul. Este proyecto consistía en elevar una cadena inmensa de globos de casi 200 metros, capaz de alcanzar hasta 50 kilómetros de altura, y con la capacidad de detectar posibles pruebas atómicas realizadas por los rusos. Precisamente, estos enormes globos estaban construidos con polietileno de apariencia metálica, madera balsa y otros elementos de metal capaces de resistir tales alturas. Estos detalles coincidían con la descripción que muchos testigos hacían de los restos, y con los restos que aparecen en las clásicas fotografías del oficial Jesse Marcel. Pero ¿qué hay con los extraños jeroglíficos de otro mundo que recordaba a su hijo? En el reporte oficial se indica que parte de la estructura de estos globos había sido encargado a una fábrica de juguetes, y que algunas uniones habían sido reforzadas usando una cinta adhesiva. Y por alguna razón, esta empresa había decidido usar un tipo de cinta estampada con diseños de flores de color púrpura. Con el calor del desierto, algunas se podrían haber despegado, dejando marcas que podrían parecer símbolos extraños. El hijo de Marcel tenía 11 años, fue despertado de madrugada y su padre le aseguró que lo que estaba viendo era de otro mundo. El poder de la sugestión podría haber hecho el resto. ¿Qué hay de los supuestos cuerpos encontrados? Los informes desclasificados también hablaban del uso de maniquíes de prueba. Animales como monos y hasta prisioneros de guerra que fueron usados como sujetos de prueba para diversos proyectos secretos. Por eso quizás el interés por mantener todos estos acontecimientos en secreto, y la conveniencia de usar el tema extraterrestre como tapadera a lo que estaba ocurriendo. Fue hace 84 años. Casi, señora, casi. En realidad han pasado más de 70 años y hasta ahora no sabemos qué pasó exactamente en Roswell. Pero hoy sabemos que muchos de los libros, fotos, videos, autopsias y testimonios que surgieron después fueron fraudes para ganar dinero o fama, aprovechándose del boom del tema. Otros testimonios podrían ser malas interpretaciones o recuerdos confusos que, adaptados por un diestro escritor de ciencia ficción, podrían hacer la historia más interesante. Los profetas que anunciaban la llegada de los extraterrestres, cada año que pasa, tienen que seguir posponiendo su llegada. Y muchos de los ufólogos que en un principio estuvieron entusiasmados con los extraterrestres y que rechazaban la religión, hoy confundidos, parecen incluir en sus nuevas teorías para explicar este fenómeno ideas sustraídas de la teología cristiana. Al día de hoy siguen habiendo registros de ovnis, pero ovni no implica necesariamente que sea una nave espacial tripulada por extraterrestres. Es un objeto extraño del cual desconocemos su naturaleza. Y este video no pretende negar el fenómeno,
sino solo ofrecer algunas preguntas que nos puedan llevar a algunas respuestas alternativas. Sabemos que el comunicado oficial mintió, que hubo personas que realmente vieron algo en los cielos y otras que fueron testigos de algo por lo que fueron obligadas a guardar silencio. Pero la información más reciente también revela que el desierto de Nuevo México fue un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos militares altamente secretos. ¿Y por qué las autoridades estaban tan preocupadas por encubrir estas pruebas? Y aquí aparece una teoría muy interesante. Ojo que interesante no implica que sea necesariamente cierta. Con la caída de los nazis en 1945, Rusia y Estados Unidos se encontraban en una competencia voraz por hacerse con los secretos de la tecnología alemana. Los norteamericanos iniciaron una operación secreta para capturar la mayor cantidad de científicos nazis que formaban parte de esa élite y que habían desarrollado tecnologías muy superiores a la que los aliados tenían. Fue de esta manera como un grupo de científicos nazis fueron llevados al desierto de Nuevo México para que continúen sus investigaciones y ayuden ahora a los Estados Unidos a desarrollar todo tipo de avances en la aviación y en su carrera al espacio. De hecho, después de la guerra, ambos bandos desarrollaron proyectos de platillos voladores. Ahora sabemos, gracias a documentos desclasificados, que los nazis, antes de que finalizara la guerra, estaban experimentando con naves de combate más rápidas y más peligrosas. Y también se encontraban trabajando desesperadamente por desarrollar una supernave. Los nazis poseían prototipos de aviones de despegue vertical y otros vehículos y armas muy adelantadas, que de haberlos desarrollado pudieron haber cambiado el curso de la historia. Deja tu like y tu comentario si quieres ver una investigación sobre este tema en el futuro, que incluye la posibilidad de que los nazis tuvieran una base ultra secreta en la Antártida, en donde gracias a una sociedad secreta y una medium habrían tenido contacto telepático con una supuesta raza alienígena de quienes habrían obtenido información para desarrollar la tecnología de estos platillos voladores. Pero este video ya se ha hecho demasiado largo y ha sido bastante complicado realizar esta investigación. Hemos tenido ovnis, paranormal, un poco de historia y su toque de magia al inicio. Así es que espero que se hayan dado todos por servido. Muchas gracias por ver y ya lo sabes, espera muchos más videos.